Me parece que hemos tenido cada presentación gente muy preparada. Entonces, hoy vamos a tener el honor de presentar a mi pariente por afinidad 2 o 3 veces, a don Miriam Castro de Benar, que es una persona brillante con un gran currículum, así que hoy vamos a tener definitivamente una presentación de lujo. Lo mismo que don Flavio, que es uno de nuestros mejores conocedores sobre Rubén Darío. Que yo creo que como nicaragüenses no podemos pasar un día sin que mencionemos a nuestro gran poeta, a nuestro orgullo. Así pues que, bienvenidos. Aquí va entrando otra de nuestras glorias, don Franklin Caldera. Adelante, lo estamos esperando. Próximo panelista también, que seguramente nos va a hacer una presentación brillante. Así que vamos a empezar en estos momentos la presentación. Vamos a empezar con Rubén Darío, perdón, con el himno nacional. No, con el Padre. Ok, la invocación de todas maneras. Sí. Padre nuestro, que nos acompaña en esta tarde a celebrar la cultura y vida, alegría de su presencia y todas aquellas personas que nos acompañan hoy, que sientan la presencia y la sabiduría que viene del Señor y que nos acompañen en esta tarde al celebrar, para gloria y bendición de todos en el Señor. Amén. Vamos con el himno de Nicaragua o de Estados Unidos. De Nicaragua. Cierra la puerta. Hoy vamos a aprender el himno nacional de los Estados Unidos. Conocerlo es una manera de acercarnos a su cultura y a su historia. Acompáñenme en esta experiencia. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?
Bueno, vamos a presentar a doña Miriam, mi pariente por afinidad por dos familias. Nicaragüense, nació el 1 de septiembre, el mismo mes que yo también. En septiembre. De 1979 en New Jersey, Estados Unidos. Sus padres, Michael y sus... Estoy leyendo la biografía del marido. Ok, la fecha está bien, ¿verdad? No, está en abril. Ok, entonces Miriam Bernal, o sea, pusieron esto mal. Aquí está así. Ok, nicaragüense, su mamá, su papá, don Eduardo Casco Wessner, que fue mucho tiempo auditor o contralor de la República de Nicaragua. Famoso por su honradez. Ella estudió en Inglaterra, Estados Unidos y Nicaragua, así que tiene un gran bagaje cultural. Ha escrito 3 libros. Mi favorito es el de Rafaela Herrera, que es sobre el que va a hablar precisamente hoy, que es una heroína nicaragüense que no es tan conocida. Así que le vamos a dejar que pase ella y nos haga la presentación. Este micrófono. ¿Me escuchan sin micrófono? ¿Sí? Ahí está. Bueno. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Academia por darme el espacio de presentar estos libros. Y yo de verdad admiro el esfuerzo que han hecho todo este año. Ojalá que sigan con este empeño y esta unidad para traer más nicaragüenses. Habemos demasiados nicaragüenses en Miami con tanto conocimiento, logros y vale la pena que se sigan trayendo. Bueno, yo quiero hacer notar que yo no soy una historiadora, ni tampoco una escritora prolífera, no, lo que me gusta es contar historias. Voy a tocar ligeramente 2 de los libros y después me voy a concentrar en Rafaela. Estos libros están en Amazon, están audibles para los que se cansan un poquito los ojos como yo, los escuchen. Vamos a tener unos libros aquí también para venderse y darles un obsequio. Bueno, el primero es, a ver si puedo manejar esto, perdón. ¿Dónde está? Espérate. Bueno, lo dejamos porque no sé cómo manejar esta computadora. El primero es una biografía de la familia Castro. Nació con el interés de que las palabras no se las llevara el viento. Simplemente un libro para honrar a mis padres, es una colaboración de mis 5 hermanos, yo soy la menor de 5, y cada cual con su punto de vista y perspectiva de cómo pudimos afrontar tantas vicisitudes, dificultades, hasta traumas, pérdidas, etcétera, y el empezar 3 veces. Una después del terremoto, otra después de una guerra, y otra al empezar en este país extraño, literalmente de nada. Entonces cada hermano dio su perspectiva y su punto de vista cómo afrontó estas dificultades. También con el propósito de animar a otras familias que han pasado y están pasando por lo que nosotros pasamos hace 4 décadas. Todos esos problemas, animarlos y decirles que en el camino, con unidad, con esperanza, con determinación, con fe, siempre hay puertas abiertas y siempre nos encontramos un ángel en el camino. Así es que animamos también a todas esas personas para seguir en lo que están. Ese es el primer libro. El segundo libro se llama Desahogo, On Drowning. Esto nació, fue inspirado en una obra de teatro que tuve la suerte de participar, y también fue inspirado en sucesos reales de corrupción en el Departamento de Salud en el estado de la Florida. Ahí en otros lados, y específicamente en el de salud mental. Este libro, en sinopsis corta, se trata de una doctora que llega a un sanatorio con todos sus problemas personales y conflictos emocionales, pero con el auténtico deseo de ayudar a estas mujeres que están padeciendo estas enfermedades crueles y enfermedades mentales. Pronto empieza a haber anomalías, inclusive la muerte de una de las pacientes misteriosamente, y se da cuenta de que hay un ritmo de corrupción significativo.
y por último se descubren a todos los integrantes de ese ring y se hace una semijusticia. Pero lo importante del mensaje y de los temas y subtemas del libro es muchos de los problemas sociales que estamos pasando, especialmente con la psiquiatría en los Estados Unidos. La dificultad de obtener tratamiento, especialmente en las áreas rurales. La dificultad de la confusión con todos los seguros de cobertura para estas enfermedades. Lo dificilísimo para los psiquiatras llegar a dar con un diagnóstico acertado, porque todas estas enfermedades se confunden, se mezclan y por ende es difícil llegar a un tratamiento también adecuado de medicamentos. Y por último también un tema muy debatible que es bien confuso, no es blanco y negro, hay muchos grises en todo este tema, y es el de la psiquiatría experimental. Hay muchos doctores, researchers, investigadores que experimentan con sujetos o pacientes con medicamentos que también son necesarios estos experimentos, porque si no, no obtenemos medicamentos nuevos para el tratamiento. Pero sin embargo hay una rayita muy fina entre lo que es ético y no ético. Entonces es un problema muy serio, y es lo que pasa en este libro con una de las pacientes. Entonces ese es el segundo libro, les animo a leerlo, es una historia muy bonita, muy tierna y muy trágica, porque conocemos el pasado de estas 5 mujeres específicas y cómo y por qué llegaron ahí. Bueno, este es desahogo. Y bueno, ahora pues vamos a hablar de Rafaela. Rafaela, no puedo empezar sin agradecer a mi amigo, compañero actoral Guadalupe Hernández, que fue el que me motivó a empezar este proyecto. Sin él no hubiera realmente, sin su entusiasmo no hubiera empezado a escribir. Bueno, Rafaela todos sabemos, yo creo que fuimos en el colegio, nos presentaron a esta heroína, pero yo siempre quise saber más de ella. Y no se sabía ni por dónde comenzar, porque no había nada más, era todo limitado. Bueno, pues a este punto yo dije, ¿por qué no llenar los espacios vacíos de la vida de ella? ¿No? Conocer, imaginarme cómo hubiese podido el sentido de la vida de esta mujer. Entonces yo me hice varias preguntas hipotéticas y al contestármelas fue fluyendo la historia y la novela. Y así. Es una historia ficticia, no quiero, por favor, que piensen que esto es, sí hay datos históricos, hasta donde no los hay, ¿no? Bueno, simplemente Rafaela, no sé, tenemos aquí, muchos dicen que también hemos exagerado un poco los acontecimientos, ¿no?, de Rafaela, y hasta inclusive una vez escuché que hasta fueron inventados. Pero los hechos son que en los archivos de las Indias en Sevilla hay una serie de decretos y cartas donde indican, por ejemplo, en esta, que es la primera, ¿verdad? Sí. Esta es la solicitud que hizo Rafaela al capitán general en Guatemala por una compensación o algo similar. Después está la otra carta, que es la carta que manda el capitán general al secretario de las Indias en Sevilla, pasando la solicitud de Rafaela y explicando todos los hechos y decretos. Después está la contestación del secretario de Sevilla a este capitán de Guatemala, concediendo la solicitud de Rafaela. Y también hay unas partidas contables de la Caja de Granada, especificando todo lo que se le dio y se le concedió a la viuda de Mora, ¿no? Por ejemplo, se le dio de por vida 600 pesos, que era la mitad del salario de lo que el comandante del Castillo de la Concepción recibía. También se le dieron 2 sitios, 2 propiedades, que están en Santa Teresa, cerca de Nandaime, entre la frontera del departamento de Carazo y Granada. Y quiero notar específicamente la medida territorial, porque en aquellos tiempos, en el virreinato, se medía territorialmente con caballerías y con cuerdas.
Entonces una de estas haciendas tenía 7 caballerías y no sé cuántas cuerdas, y la otra tenía 6 caballerías y otras cuerdas. Una caballería representaba específicamente 78 hectáreas, o sea, 194 acres o 110 manzanas, una caballería. Entonces una era de 6 caballerías y la otra de 7. Yo hice un cálculo que espero que haya sido correcto, y más o menos se le concedió a la viuda 2.500 acres, o sea, más o menos como 1.450 manzanas. Estas eran, ¿alguien ha estado en Nicaragua en La Calera, en la hacienda de La Calera, por casualidad? ¿Sí? Bueno, creo que hay tours turísticos también, ¿verdad?, que se dan en la hacienda. Esa es una. Esa supuestamente es una de las propiedades. La niñez de Rafaela. Bueno, ya sabemos que ella tiene un linaje extraordinario militar, porque en toda mi investigación, y que fue bastante amplia, libros, bibliotecas, internet, un artículo me llevaba a otro, una vez me topé con una disertación, una tesis de un estudiante español acerca de los virreinatos de la India, maravilloso. Ahí aprendí un poco más del bisabuelo de Rafael. Bueno, empezando con el bisabuelo, el señor José Antonio Herrera Sotomayor, fue un capitán general en el Río de la Plata, por allá por el Cono Sur. El hijo de él, don Juan de Herrera Sotomayor, fue un arquitecto, fue un ingeniero que formó parte de la escuadra de los diseñadores de los 11 castillos protectores de la corona española en Cartagena de Indias. Si no fue él, fue parte de la escuadra. Y lo curioso también que él fue el arquitecto de donde hoy se archivan todos los archivos de las Indias que están en Sevilla. Ese edificio lo diseñó él. Al principio no era la función de almacenar los archivos de las Indias, pero lo diseñó Juan de Herrera Sotomayor. Tuvo a don José de Herrera Sotomayor, el papá de Rafaela, que él primero era capitán de caballería, de artillería, después fue subiendo de puesto para ser general del castillo de San Sebastián del Pastelillo en Cartagena. Ahí conoció a su señora. Y quiero hacer un paréntesis. En toda mi investigación, cada vez que iba obteniendo más y más, se discrepaban muchas fechas, se discrepaban eventos, inclusive. Y ahí les voy a ir diciendo por qué. Pero bueno, la cosa es que no se sabe bien, se traslapan los nombres de la madre, si fue biológica o adoptiva. No sé si se murió la madre teniendo a Rafaela, la biológica, y la crió María Felipe Uriarte, la adoptiva. Muchos dicen que es al contrario, o sea, yo no pude encontrar nada certero, y yo prácticamente puse en mi libro lo que más tenía sentido, lo que era más lógico para mí. Puse que sí había muerto la madre al tener a Rafaela, y la que la crió fue María Felipe Uriarte, ¿no? Esta señora era viuda cuando la conoció don José. Yo me imagino que al principio no se enamoraron, fue un casamiento de conveniencia, y criaron a esta criatura. Ya se imaginan cómo la deben de haber criado. Una niña mimada, una niña feliz allá en Cartagena. A los 9 o 10 años le asignan a don José la Inmaculada Concepción, y un lugar bastante inhóspito comparado a Cartagena. Y llega esta muchachita. Bueno, siguiendo la historia, haciéndome más preguntas, yo me imagino las conversaciones que haya tenido el padre con ella cuando le estaba enseñando las cosas de artillería, porque Rafaela no estaba interesada en bordar, ella no estaba interesada en quehaceres de las mujeres en aquel tiempo. Ella quería algo más contundente y significativo. Ella quería aprender las armas. Y el padre, sabiendo que no iba a ser soldado, le concedía eso, ¿no? Y entonces le presentó todo este tema del militar. Yo me imagino, y para justificar un poco la personalidad de esta niña, yo me imagino que tenían conversaciones como esta, así rapidito. Ella le decía: papá, yo sí puedo ser un buen capitán, le decía ella. Entonces don José se arrodilla a su lado
hace contacto visual y le dice: hija, hay muchas cualidades que hacen que un capitán sea realmente ejemplar. Primero, sea humilde, muestra respeto, pero también espíritu y valentía. Puedes guiar a los hombres incluso cuando sus corazones están temblando, si tienes las dos cosas. Tu coraje se convierte en el suyo cuando ven cómo te enfrentas a lo imposible y te mantienes firme. Estarán a tu lado, además de seguir. Yo me imagino que ese tipo de conversación fue formando la valentía de esta muchacha, porque no me justifico yo cómo esta niña en los ataques al castillo salió en ímpetu y de esa manera. Yo me imagino que fue por la formación que tuvo con el padre, ¿verdad? Bueno, sigue la historia. Y otra pregunta que me hago. Don José, muchos dicen que la esposa había muerto antes que don José, otros dicen que después. Yo sinceramente creo que no me tiene sentido de que esta señora haya estado viva para el combate, porque yo imagino que se hubiera interpuesto, ¿no? ante la niña, estar en primera fila de fuego, que era su todo. Entonces yo pienso que sí, ella murió antes de don José. Se dice que fue en enero de 1762 y 8 meses después muere don José. Después, 10, 12 días, viene el ataque. Y ahí viene la parte del espionaje de la novela. Yo me imagino que habrán vendido información, o los ambos emisquitos que trabajaban cerca del castillo le habrán llegado a saber, dado a conocer al inglés que estaba gobernando Jamaica que había muerto don José. Porque a los 10 días, semana y pico, estaban los barcos enfrente del castillo atacando. Entonces, bueno, por esa parte. Después me pregunto, ¿por qué Rafaela se desapareció después del combate? No se sabe nada. Se sabe que después apareció en San Carlos y en Granada y se casó. Muchos dicen también de que probablemente habrá conocido a Pablo Mora en Colombia. Yo no creo que haya conocido a Pablo Mora en Colombia. Y si lo conoció, fue cuando tenía 8 años. Lo que sé es que se desapareció Rafaela y me pregunto por qué. Bueno, será porque el segundo al mando, Juan Aguilar de Santa Cruz, que quedó al mando cuando murió don José y estaba ahí en el ataque, la vio sola y la quería mandar para España y ella no quería. O ella se sentía acosada por alguien o por algo, o a lo mejor estaba embarazada. Uno no sabe, porque vamos a ver, ella estuvo 9 años en el castillo, ella seguro tenía amistades. El castillo no era un lugar tan pequeño, ahí había prisión, había clínicas, doctores, había un capellán con una capilla, almacenaban 64 y pico cañones, unos de hierro, otros de cobre. Había de todo, también, bueno, eran 125 a 150 soldados los que vivían ahí, y los demás rangos probablemente con su familia. O sea, era un lugar bastante grande. Yo me imagino que ya tenía un círculo de amistades. Se habría enamorado de algún soldado, a lo mejor de alguien del pueblo, de los padres que iban a probar. Entonces, bueno, se fue, desapareció. Se casó con Pablo Mora, tuvo 5 o 6 hijos, 2 de ellos paralíticos. ¿Y por qué se tardó tanto Rafaela en pedir compensación? Habrá sido porque tal vez el esposo no quería, porque fueron varios años después de la muerte del esposo que lo hizo. Habrán sido los hijos que la convencieron. Habrá sido tan paupérrima su situación que no tuvo otra alternativa. Lo que sea es que lo hizo. Pero digo yo, ¿por qué el capitán general de Guatemala inmediatamente mandó la solicitud? Porque eso fueron 19 años después del acontecimiento que ella mandó esta carta. Habrá sido tal vez porque alguien
a un admirador que la conocía desde entonces, intervino por ella. Son todas estas preguntas las que hicieron la historia. Yo los animo para leerla otra vez. Esto es simplemente mi imaginación, ¿no? Así que espero que les guste. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué edad tenía ella cuando ocurrió los hechos? 19 años. Y vamos a ver, ¿por qué no se habían casado a los 19 años? Si en aquel entonces las niñas de entre 13 y 16 ya estaban casadas o comprometidas, porque los padres se tenían que asegurar que la mujer iba a estar protegida. ¿Por qué a los 19 años en aquel entonces? Igual, yo me imagino que tal vez ella estaba enamorada de alguien y las discusiones que habrán tenido con sus padres, porque no le habrán presentado un pretendiente, le habrán presentado varios. Y me imagino que salían corriendo al ver lo poco sumisa que era y lo rebelde que era. ¿Su nacionalidad en ese momento era? No, ella nació en Colombia. Sí, era colombiana. Sí, era colombiana. Era colombiana y después a los 9 años llegó a Nicaragua. Diga. Eso es como decir que yo soy granadino, no nicaragüense. Porque porque en esa época todos éramos parte de la colonia. Sí, claro. Todos éramos parte de España. Sí, claro. Éramos parte de España Ella era porque descendiente éramos española. Sí. Su padre Sí. era español. Sí, la otra cuestión que me llamó la atención ahorita es ¿por qué dijiste como que te extraña que solo porque te estaba muy pobre pidió ayuda a la colonia española? A mí me parece que en esa época no existía los beneficios que tenemos hoy con el Seguro Social. Entonces me parece que se acostumbraba mucho cuando alguien está en esa situación de pobreza, vejez, de viudez, pedir ayuda a las instituciones españolas, que quien representaba eso era el rey. Entonces uno lógicamente se lo dirigía al rey, porque realmente era a las instituciones que podían ayudarle. Que me parece que te acordás que, por ejemplo, Cervantes, me parece que fue de las personas que pidió ayuda a la colonia No, española. estamos claros que ese era el protocolo, ¿verdad? Sí, Pero ese ¿por qué era. esperó tanto tiempo? O sea, si en realidad los soldados, Exactamente. ellos la reconocieron como uno de los personajes principales en el éxito del ataque, del castillo, ¿no? Porque en realidad, a ver, el segundo que estaba de mando, Aguilar de Santa Cruz, muchos lo acobardan a este señor. Pero no juzguemos. Este señor sabía que estaban outnumbered, había demasiados ingleses para los que habitaban el castillo, eran como 5 por 1, una cosa así. Él sabía que iba a ser, iba a rodar sangre, ¿verdad? Una masacre iba a haber ahí. Entonces decidió rendirse y dar la llave del castillo. Pero no, bueno, Rafaela quiso defender el honor de ella y de su padre. Pero sí, buena pregunta. Yo no sé en realidad por qué se esperó tanto tiempo. Lo que sé es que en mi sentido, alguien admirador de ella que la conocía desde antes intervino, que todavía estaba en la facultad. Una preguntita. Cuando estuviste consultando la bibliografía y las referencias, ¿consultaste la parte inglesa? Porque tuviste la oportunidad de revisar lo que dicen los ingleses sobre ese acontecimiento, que es completamente diferente. Completamente diferente, y no, la verdad es que no tuve mucha información de esa Según los fecha. ingleses. Aunque hay, porque en la parte también mencionó la situación geopolítica de entonces, ¿no? Fíjense bien, no, el obtener el acceso al río San Juan no solo era conectar el Mar del Norte y Mar del Sur, que era el Atlántico y el Pacífico, así lo decían. Tampoco era solo por el beneficio financiero, de que iban a taxiar a todo el que pasaba por ahí. Por lo tanto, lo más importante era dividir al Imperio Español. La Nueva España, el virreinato de la Nueva España y el virreinato de Perú. En medio estaba Nicaragua. Eso hubiera sido estratégicamente exitoso para los ingleses. Y cuando sucedió lo de Rafaela fue el segundo intento, ellos habían intentado una vez más. Y la tercera fue la vencida, que fue
¿Cuándo tomaron el castillo los ingleses? Según los ingleses, ellos se tomaron el castillo muerto de la risa. Sí, Y así se fue. fueron y se En la retiraron, no por eso, sino que estaban esperando el comandante que nunca llegó de Londres. Eso está en los archivos en Jamaica y se Sí, van a... efectivamente. Y se retiraron por la fiebre amarilla, porque se estaban Sí, muriendo se todos. murieron miles de ingleses por O sea que realmente los mosquitos fueron los que... mosquitos, fueron los que ayudaron. Pero sí, al tercer intento sí, y es verdad, casi no hubo resistencia al tomar el castillo. Sí. No sé si que llegó en la parte de la historia de Rafael Herrera el origen realmente del castillo, porque originalmente el castillo, además de lo que usted dice, es correcto, también fue creado para defensa de los piratas. Sí. De los piratas que el comandante Nelson fue uno de los que defendió esa zona ahí. Pero realmente los piratas era el punto de entrada, el único punto de entrada que tenía Nicaragua por el Atlántico. No, correcto. En el tercer intento, Nelson y Folsom fueron los que llegaron a tomar el castillo, ¿no? Los ingleses. Después murió, si no me equivoco, Nelson, precisamente por histeria, hepatitis. Folsom salió Y precipitadamente. Folsom se regresó. Porque Nelson nunca llegó a Correctamente. Jamaica. Sí, así fue. Perdón, don Franklin. Vaya mía. Hola amiga, mira, yo sé que hay una novela de Zapato Marcial que se llama Rafaela, que es extensa la novela. Yo creo que no la has leído, que me dijiste, ¿verdad? Pero la pregunta es muy concreta. Esa novela que está llena de datos y de documentos, el desenlace es que llega la hermana de Rafaela a buscarla a ella a Granada. Empieza a buscarla y no encuentra rastro de su hermana, como que nadie la conociera. De pronto hay un tiroteo y matan a la hermana, y ahí se termina la novela. Y uno queda pensando, bueno, ¿y qué pasó con Rafael? Entonces, entre todo lo que has investigado, ¿hay algo en la historia de Rafaela que justifique o explique ese desenlace de que va a llegar la hermana a Granada y nadie sabe quién es Rafaela Herrera? O sea, ¿eso es un invento del escritor o hay alguna cosa, algún misterio que lo podría explicar? Mira, cada cual que escribe tiene su propia imaginación. Yo me imagino que él la quiso terminar así. Yo no estoy segura, ella murió de vejez en sus 60, acompañada de sus hijos. No sé mucho acerca de ese hecho de la hermana, pero bueno, puede ser. Realmente no sé, como te digo, cada cual, es muy poco lo que hay, ¿no? Es muy poco, entonces hay muchas conjeturas, ¿no? Y por eso hay mucha confusión hasta en las fechas. Unos dicen que fue el 26 de julio, el ataque de los ingleses. El gobernador de Nicaragua, de la provincia nicaragüense, cuando le escribió al secretario de ese día, dice que es el 29. O sea, igual. No había calendario. O sea, una serie de... Fernando. Pero bueno, gracias por escucharme. Una pregunta. Descendientes de Rafael Herrera, entre ellos el presidente El presidente, Tomás Martínez Guerrero. sinceramente, la genealogía... Está bonito eso, ¿cuándo lo pusiste? Porque es de mi libro. ¿Ah? Es de mi Cada libro. uno se fue No importa. fusilado, se murieron. No, por respeto a la... Pero no sé mucho de la descendencia. Tomás Martínez es Puede descendiente ser, de sí, Rafael. puede ser. Doña Emilia, una última pregunta. Yo que pasé 80 años considerando que queríamos una heroína nicaragüense. Yo empecé escuchando Rafael Herrera, pero así como la canción dice, la raza nicaragüense sabe de luchas y de honor, igual a Rafael Herrera, que tampoco la identifica, igual a nuestra heroína Rafael Herrera, que a los piratas. Al usted poner en su libro la heroína olvidada y al no poner la heroína nicaragüense olvidada. Buena pregunta. Mire,
nicaragüense en alma, porque realmente ella defendió no solo el castillo para la corona de España, sino para el pueblo nicaragüense que estaba ahí. Ella sabía... Importancia estratégica. Claro, claro, pero lo que él me dice es que, ok, no era nicaragüense, no era nicaragüense, pero la mayoría de su vida la pasó en Nicaragua y seguro que, o sea, ella hizo muchos pasos muy cercanos en el pueblo nicaragüense. Entonces yo sí la considero como una heroína nicaragüense porque defendió la patria, defendió esas tierras. La provincia. No, la provincia de Nicaragua. Ahora sí, obviamente, ella nació en Colombia y era descendiente de español. O sea que en realidad ella podía haberse ido a España perfectamente. ¿No? Pero sí, yo sí la considero heroína nicaragüense. Porque si no, en realidad hablamos inglés. Nicaragua se hubiera hablado inglés. Bueno, más o menos, pero eran 20 años acá. O sea, en realidad sí, hubiera sido una gran mayoría de la población que fuese como los miquitos, que hablaban inglés. Ese es el mismo caso de José Martí. Sí. Idéntico. Porque las repúblicas en América Latina no fueron repúblicas independientes hasta que alcanzaron, eran parte del imperio español. Correcto. Y eran todos españoles. Así es. Todos. Así es. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María. Excelente.